Amén, hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga. Es una bendición y es un privilegio y una responsabilidad estar aquí parado en este púlpito. No es cualquier púlpito, ¿verdad? Es un púlpito que Dios ha usado por muchos años a muchos hombres y en verdad lo veo como un auténtico privilegio. Le doy gracias al pastor, ¿verdad? Por sus atenciones, por sus cuidados, la manera como nos cuida a nosotros los asistentes en detalles que muchas veces la iglesia no sabe, pero Él está ahí al tanto de nosotros. Y gracias, pastor, por eso. Lo amo mucho y estoy muy agradecido por el lugar donde Dios me ha puesto ayudándole a Él aquí en la obra. Y también gracias a ustedes, hermanos, ¿verdad? Tantas muestras de apoyo, de ayuda. Ahora que nació nuestro bebé, estuvieron ahí presentes, las comidas, ¿verdad? La parte favorita que me gusta, ¿verdad? Cuando hay un bebé, que después 2 semanas hay comidas gratis, ¿verdad? Pero gracias. Ahí les regreso sus toppers después, hermanas, ¿verdad? Hasta con los toppers me los comí también, ¿verdad? Está bien dice la comida, pero muchas gracias en verdad por sus atenciones, por los regalitos, y eso habla muy bien de ustedes y están en mi corazón, hermanos. Oro por ustedes, ¿verdad? Aunque yo sé que tengo cara de enojón, ¿verdad? Es mi esencia y quisiera cambiarlo, pero en verdad los amo, hermanos, y gracias por su sinceridad. Pero bueno, vamos a la Biblia ahí, a Efesios 1. Efesios 1, por favor, en esta tarde. Trataré de no ser largo en el mensaje. Efesios capítulo número 1. Y vamos a estar ahí leyendo a partir del versículo número 11, donde el hermano Valencia nos hizo bien en leer. Quisiéramos predicar el tema que el Señor nos ha dirigido, el propósito de cómo vivir la vida cristiana. El propósito de cómo vivir la vida cristiana. Y si me acompaña a orar, por favor. Padre, gracias por lo bueno que eres, Señor. No hay nada que yo pueda hacer, Señor Dios, sin ti. Y te necesito, Padre. Tú conoces aquí a tus hijos, mis hermanos, Padre, y tú sabes, Señor Dios, lo que ocupamos, Padre, y eso no soy yo, eres tú, Padre, y te pido que me ayudes a predicar tu palabra. Gracias por este mensaje. Me hablaste a mí primeramente y ayúdame a compartirlo, Señor Dios, a mis hermanos. Haz esa obra, Espíritu Santo, que solamente tú puedes hacer. Gracias porque eres bueno, en Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, parece que el apóstol Pablo estaba en prisión, ¿verdad? En Roma, pero estaba en un arresto domiciliario. Entonces, bajo esa circunstancia, él está escribiendo esta carta. Ahora, muchos dicen que esta carta o epístola a los creyentes ahí en Éfeso es una de las mejores cartas que el apóstol Pablo escribió y habla de mucha doctrina y mucha profundidad. Esta epístola trata mucho también sobre principios de cómo vivir la vida cristiana. Ahora pongámonos a pensar, vivir en esos tiempos en Éfeso para los cristianos no era fácil, hermanos. Honestamente era muy difícil, era una ciudad muy pagana, era una ciudad donde había mucha inmoralidad, ¿verdad? Muchos saben que había una diosa, falsa diosa ahí llamada Diana, ¿verdad? La diosa de la fertilidad, y se le ofrecía culto a ella, y había muchas perversidades, que no quisiera hablar de ellas, que se practicaban ahí en la ciudad de Éfeso. Y los cristianos tenían que vivir bajo todas esas circunstancias, como escuchamos ahorita en el canto. Ahora también Éfeso era una ciudad muy pudiente económicamente hablando, tenía una entrada al mar, entonces eso hacía que la capital del comercio de ese tiempo era en Éfeso. Entonces el que quería hacer negocios o el que quería hacer dinero en la ciudad de Éfeso lo podía hacer, se prestaba para eso. Entonces, aparte de todo esto, había muchas nuevas falsas, ¿verdad?, religiones o filosofías que estaban surgiendo entre el cristianismo. Bajo todas estas circunstancias, el cristiano estaba llevando su vida en esta ciudad llamada Éfeso. Nada difícil de comparar a la actualidad en la cual vivimos, hermanos, ¿verdad? El día de hoy tenemos un sistema pagano en el mundo, ¿verdad? De corrupción, cosas abominables suceden, ¿verdad? Y a nosotros en este país, Dios nos ha dado la oportunidad, hasta cierto punto, si podemos llamarlo de esa manera, de tener una vida bien económicamente. El que se esfuerza en este país le va bien. Esfuérzate en otros países y no, quién sabe si te va a ir bien, ¿verdad? Pero aquí en este país, si te esfuerzas, puedes vivir una vida económicamente hablando bien, tranquilo, no como en nuestros países de origen. Ahora, el problema que había en la iglesia de Éfeso es de que muchos cristianos estaban siendo llevados bajo la corriente del materialismo. Por lo mismo, la economía era muy buena. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos estamos desviando más a lo material que lo espiritual.
El país ofrece mucho, ¿verdad? Pero todo el que está detrás, ¿verdad? Es el diablo y lo que quiere es acabar con el cristianismo. Y el día de hoy es lamentablemente triste, pero puede ser que para muchos es más importante el materialismo, lo económico, que lo espiritual. Eran las mismas circunstancias en las cuales estaban los creyentes aquí en Efeso y que nosotros vivimos el día de hoy aquí. El plan del diablo siempre ha sido arrastrarnos y desviarnos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese siempre ha sido el plan del diablo, ¿verdad? Él no ha cambiado. Él no es como nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Él siempre ha sido un falso, un mentiroso, ¿verdad? Y siempre desde cuando vino y atacó al Señor Jesucristo, diciéndole que le adorara, si le diera todo esto, ha sido la misma táctica el diablo por todos los años. El diablo nos ofrece algo que ante los ojos de nosotros es mejor que lo que Dios ofrece. Y muchas veces como cristianos le estamos haciendo caso al diablo, al engañador. Pero déjame decirle algo, hermano, el día de hoy presente aquí. El diablo tiembla cuando el cristiano decide vivir bajo el plan de Dios. Pablo aquí trata de comenzar su carta animando al cristiano que se dé cuenta que no tiene que ser como los otros cristianos carnales que se habían desviado bajo estas filosofías, sino que ellos debieran de considerar todas las bendiciones, muchas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y mira, hermano, cuando el diablo viene y nos tienta y nos anima a dejar los caminos de Dios, o nos anima a dejar algo, ¿verdad?, que Dios nos dice que hagamos, Él no pone en tu pensamiento todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Él no te dice, mira, deja a Dios, pero no te olvides que Dios te dio esto. Él no hace eso. Él nomás ofrécenos lo malo, ¿verdad? Y Él no está pensando, ¿verdad?, en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero ese es el diablo. El problema del cristiano es que se nos olvidan las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y el día de hoy pudiéramos pasar, yo creo, mucho tiempo aquí, cada uno pasando y diciendo una tras otra de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Nunca, nunca será más grande lo que el diablo te ofrece que las bendiciones que ya has recibido de Dios y que aún puedes recibir. La palabra de Dios dice aquí en el versículo número 3, ahí capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira a los creyentes de Éfeso, no te enfoques en los que ya se fueron bajo el sistema de este mundo. Enfócate en las bendiciones que Dios te ha dado y en los lugares celestiales que Dios te ha puesto por medio de Cristo. Ahí el capítulo número 2, versículo número 1. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida, versículo 1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, ¿qué? En otro tiempo, siguiendo, ¿qué, hermanos? Háblenme. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos usted y yo antes sin Cristo. Pero hay un hermoso versículo 4 ahí. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ya Dios nos dio una vida, y una vida eterna. Yo le doy gracias a Dios del lugar de donde el Señor me sacó. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que un día estaba muerto sin Cristo, pero Él vino y sopló vida eterna en mí. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, del contexto en el cual yo vivía. Yo recuerdo muchas veces cómo el pecado arruinó mi familia. Recuerdo estar un montón de veces, como 4 o 5 veces en funerales, y mirar ahí a mis abuelas llorar porque sus hijos habían muerto por una sobredosis, sus hijos habían muerto porque alguien los balaceó. Y yo le doy gracias a Dios el día de hoy que yo estoy aquí, yo no estoy en esas cosas, hermanos. Damos gracias a Dios que un día muchos de ustedes estaban quizás en una cantina, pero el evangelio llegó.
Y Cristo nos transformó. Y ese lugar se quedó ya vacío, ¿verdad? Y su familia cuando llegaba a casa ahora ya no estaba con miedo que iba a pasar. Un sinfín de bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El simple hecho, hermanos, de pensar que puedo criar a mis hijos en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios. Muchos de nosotros sabemos qué frustrante es vivir en un hogar que no le da la honra a Dios. Qué frustrante, qué feo es vivir con familiares, ¿verdad? Que te quieren llevar esa corriente mala. Pero usted y yo tenemos un privilegio tan grande, hermanos. Tenemos un privilegio de hacer una herencia para Dios. Que lo que pasó en nuestra vida, de donde el Señor nos sacó, nadie de nuestra familia pase por ese mismo lugar. Porque era el plan de Dios que cuando el Evangelio llegó a su vida, nadie más de los que sean salvos después de usted pasen por lo que usted pasó. Y es una bendición. Y muchos jóvenes el día de hoy dicen: es que yo quiero probar mundo, quiero ver qué se siente estar en el mundo. No hay nada bueno, papá. No hay nada bueno, no hay nada. Dios les ha dado la oportunidad de nacer quizás en un hogar cristiano, en una iglesia. Y qué bendición, hermanos. ¿Cuántos hubiéramos querido ese privilegio? Y muchos dicen: nomás me dan una oportunidad, me voy al mundial a probarlo. No vayas allá. No hay nada bueno. Te fuera a mostrar heridas en mi cuerpo y decirte cada una de las heridas, qué fue lo que me pasó por no hacer la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes tienen tremendos testimonios de donde el Señor los sacó. La Biblia dice aquí en el versículo 4, ahí del primer capítulo de Efesios, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, hermanos, delante de él. Póngase a pensar, hermanos, todas las maldades, todas las iniquidades, todos los pecados que hicimos sin Cristo. Pero cuando Él nos salvó, esa hoja que estaba oscura, negra, a causa del pecado, Él la blancó, sin mancha. Y delante de Él somos justos. Tantas cosas que el Señor nos ha... ¿O ya se le olvidó dónde el Señor lo sacó? ¿Ya se le olvidó dónde el Señor lo sacó? Nunca se le olvide dónde el Señor le sacó, porque es lo que el diablo quiere hacer. Que se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Dice la Biblia aquí, versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, hermanos, cuando el Señor nos salvó, escuche esto, cuando el Señor llegó a nuestra vida y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo gozamos los mismos beneficios como hijos que Cristo tuvo para con el Padre Dios. Los mismos beneficios que el Dios Padre tuvo para con su Hijo Jesucristo, usted y yo los adoptamos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él nos adoptó a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos aún. Él decide llamarnos hijos. Él nos salva, nos ama. Y le digo algo: nos salvó por su gracia. No hay nada que usted y yo hicimos para agarrar este regalo tan hermoso que es la salvación. Dios dijo: yo lo amo tanto que ofrezco a mi único hijo. Yo merecía pagar por mis pecados y usted también. Pero Dios, en un amor, por gracia, nos dio a su único hijo. Y se nos olvida, hermanos, eso. Y el día de hoy le puedo garantizar que a muchos de nosotros ni estamos pensando en las bendiciones que Dios nos ha dado, en los beneficios. Vivimos nuestra vida como normal, ¿verdad? Bajo nuestra tradición, lo que hacemos, nuestra rutina, y se nos olvidó y se nos ha olvidado todos los beneficios que Dios nos ha dado por ser llamados simplemente sus hijos. Mira el versículo 6, ahí del capítulo 2, versículo 6 del capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó, nos dio una nueva vida, hermanos. Nos dio una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Cuántos matrimonios estaban a punto de divorciarse? Pero llegó el Evangelio de Dios y nos dio una oportunidad. ¿Cuántas vidas estaban a punto de quitarse ya la vida? Pero llegó el Evangelio y nos dio un nuevo comienzo y nos resucitó, y nuestra vida de antes
La sepultó por amor a Él mismo, para no acordarse nunca más. No le haga caso a ese diablo engañador que siempre viene y susurra al oído. No seas hipócrita, recuérdate lo que decías. No, Dios ya lo perdonó. Dios ya por amor a Él mismo se olvidó, ¿verdad?, de los pecados que usted y yo cometimos en el pasado. ¡Qué bendición! Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Nos adoptó como hijos suyos. Nos dio todos los beneficios de un hijo. Por agradecimiento a todo esto que hemos recibido de Dios, deberíamos de anhelar, de desear, hacer cualquier cosa para agradarlo a Él. Por agradecimiento a Dios. Un día llegaremos a la gloria y quizás hasta que estemos ahí tengamos la capacidad de razonar y pensar todo lo que Dios hizo por nosotros. Cuando escuchemos las personas gritar porque van a ser lanzados al infierno. Y usted y yo tengamos la oportunidad de vivir con Cristo. Pues eso debería ser un trampolín, un estímulo para vivir nuestras vidas agradándole a Él. Dios tiene un plan para nuestra vida. Él no hizo todo esto de mandar a su Hijo Jesucristo nomás porque sí, es porque Él tenía un propósito. Él tenía un plan. Hay un plan por el cual vivir la vida cristiana. Mira versículo 7 del capítulo 2. ¿Por qué hizo todo esto Cristo? ¿Cuál es el propósito por el cual nos adoptó, nos amó, nos salvó, nos llamó sus hijos, nos resucitó de la vida que teníamos antes, quitó nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Estamos ahí, versículo 7? ¿Si estamos ahí, iglesia? Capítulo 2 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El plan, el propósito de Dios por el cual nos salvó, hermanos, a nosotros, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia, de la gloria de Dios. Dios no nos salvó porque decía, bueno, voy a ocupar una cara bonita en la iglesia y voy a salvar a este, mandar a mi hijo. No. Dios nos salvó porque Él quiere que mostremos a un mundo las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es eso? El favor inmerecido de Dios para con nosotros, para con el mundo. Que le enseñemos a un mundo que nuestro Dios es real. Que nuestro Dios cambia vidas. Que nuestros trabajos, ¿verdad?, ya no vean al que miraban antes, sino miren un testimonio vivo de la gracia de Dios. Que este mundo no se diga, hay un pueblo fiel llamados cristianos, llamados hijos de Dios, pero lamentablemente el día de hoy al cristiano se nos ha olvidado el propósito, el plan por el cual Dios nos salvó. Y eso es para mostrar un testimonio de que somos hijos de Dios. Allá el mundo no se avergüenza de mostrar sus actos inmorales, paganos, sacan sus banderas. Que todo el mundo se dé cuenta a quién adoramos. Pero el cristiano el día de hoy se le ha olvidado de dónde el Señor nos sacó. Este mundo ocupa mirar ese testimonio. Este mundo ocupa saber que todavía hay solución. Que la solución no es el suicidio. Que la solución es Cristo. Que la solución no es las tristes, baratas ideas de alguien que está aspirando para ser presidente de una nación, que todo el mundo se las cree. Esa no es la solución. La solución siempre ha sido y siempre será un cristiano que muestra a Cristo en sus vidas. ¿Sabes cuál es la razón principal por la cual el Espíritu Santo mora en nuestras vidas? ¿Sabe cuál es la razón principal? Bíblicamente hablando, es para mostrar a Cristo en nosotros. Él vive en nosotros. La razón principal por la cual el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas es para que el mundo allá afuera vea que Cristo es real. Hay un plan, hay un propósito. Gloria a Dios damos por aquellos cristianos que han vivido y vivieron mostrando, ¿verdad?, el cristianismo verdadero. Gloria a Dios damos por aquellos cristianos que entendieron cuál era el propósito, cuál era el plan para vivir la vida cristiana. Y gloria a Dios podemos dar, ¿verdad?, si nosotros seguimos entendiendo
¿Cuál es el plan para vivir la vida cristiana? Y es mostrar allá en el mundo las abundantes riquezas de su gracia. Hago una pregunta: ¿en su trabajo saben que usted es cristiano? ¿En el vecindario saben que usted es un hijo de Dios? ¿O ven lo mismo que ven en otros hogares? Usted es una persona que cuando un incrédulo tiene problemas para ellos emocionalmente y para ellos en el mundo depresión, ¿verdad? Dicen los mundanos. Usted es una persona que saben que si viene a usted tiene algo diferente, ¿les va a ayudar? ¿O ven lo mismo que ven los demás? ¿Testificó de Cristo esta semana? Hoy, no vayamos muy tarde. Hoy, ¿le habló alguien de Cristo con su vida? ¿Se recuerdan cuando nos decían, ¿dónde están esos cristianos? Que los mirabas y decías, wow, ellos tienen algo diferente. ¿Se recuerdan esas predicaciones? ¿Dónde quedaron esos tiempos? Es que al cristiano se le ha olvidado el propósito por el cual el Señor Dios nos rescató, nos salvó, y es para mostrar, que sea una evidencia, que sea notorio que hay algo diferente en usted. Que el simple hecho, hermana, de mirarla a usted con una vestimenta bíblica, que es lo que dice Dios, la gente puede decir, ella tiene algo diferente. El simple hecho, nuestro vocabulario, pueden decir, hay algo diferente en él. Claro, es Cristo lo diferente de nosotros. Gloria a Dios por todos aquellos cristianos del pasado que nos mostraron un testimonio. Todos podemos recordarnos de alguien que ya no está entre nosotros, que verdaderamente vimos a Cristo en esa persona. Y gloria a Dios por todos aquellos. Y el plan de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos una generación. Mire, bíblicamente, ¿verdad? Si usted echa una mirada para Israel, las profecías se están cumpliendo. Podemos ser quizás, no lo sé, ¿verdad?, la última generación llamados cristianos en este mundo. Que nuestro testimonio, hermanos, puede hacer la diferencia en este mundo que se corrompe cada día. La Biblia dice aquí en Efesios 1, capítulo 8, versículo 8, perdón. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque el plan de Dios no es misterioso. El plan de Dios no es enredoso o no es, ¿qué será lo que Dios quiere que haga? No, el plan de Dios es visible a la luz de las palabras de Dios. Y dice ahí, sigue diciendo la palabra de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11, en él asimismo tuvimos una herencia. El propósito del cristiano ha sido una herencia por los cuales ya muchos han vivido a lo largo de él. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que podamos entender y saber qué es lo que Dios requiere de nosotros como sus hijos, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Como que es una clave, ¿no? Como que nos está dando pistas. Bueno, ok, mostrar al mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios, que el mundo sepa cómo el cristianismo es fiel y verdadero y hay un Dios todopoderoso. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Porque, por cierto, no podemos solos mostrar ese plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí el apóstol Pablo empieza a decir, hey, no es un misterio. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé entendimiento, que Dios alumbre tus ojos. Ahí versículo 18, de vuestro entendimiento dice, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Dice el apóstol Pablo, la cosa es de que ustedes vivan para Dios, pero ocupan hacer algo ustedes para que el mundo pueda mirar que el cristianismo es real. Porque se escucha muy bonito decir, hay que mostrar a Cristo en nuestras vidas, pero que se muestre de verdad. Pero Dios nos da las herramientas para que podamos mostrar un cristianismo verdadero, genuino, un cristianismo que marque la diferencia. Y la diferencia y la clave están aquí en el versículo 19. Sígame con su vista, estamos ahí, versículo 19.
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros? ¿Quiénes? ¿Para quiénes? Los que creemos. Nosotros creemos, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios aquí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El propósito, la clave, es que nosotros entendamos que hay un poder disponible para la persona más chica con que tenga Cristo en su corazón, para el anciano más grande en este cuarto, que está disponible para nosotros. ¿Sabes qué poder es ese? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para el cristianismo. El poder de Dios es la clave que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, para poder mostrar a este mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Es el poder de Dios que nos va a ayudar a mostrarle al mundo que nuestro Dios es real. Hay una supereminente grandeza para nosotros que somos salvos. Es el poder de Dios. Hasta ahora, hasta cierto punto, ¿verdad? Aquí quizás los creyentes en Éfeso tenían un poquito de excusa, porque esta carta apenas iba a llegar a sus vidas. Y apenas ellos iban a entender que el plan de Dios es a mostrar las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Y apenas ellos iban a entender, ¿verdad?, que el poder de Dios les iba a ayudar para poder hacer eso. Pero para nosotros no hay excusa. ¿Cuánto tiempo usted ha tenido una Biblia? Ese versículo ha estado ahí por mucho tiempo. Esa cita ha estado ahí por mucho tiempo. ¿Cuántas veces tenemos un siervo de Dios que nos ha predicado con todo su corazón? No tenemos excusa. El plan de Dios es que seamos diferentes a este mundo. El plan de Dios es de que el mundo pueda mirar un cristianismo real. Y eso va a ser llevado a cabo a través del poder de Dios que está disponible para usted y para mí. Muchas veces es triste que no podemos disfrutar. Por cierto, la vida cristiana, dice en 2 Corintios, es de triunfo en triunfo. Cuando uno viene al cristianismo, el plan de Dios es de que uno vaya hacia arriba, no hacia abajo. El plan del cristianismo es que uno ponga mi crecimiento en Dios y ponga lo que me ayuda a crecer para Dios. El plan de Dios es de que usted disfrute siempre de las bendiciones de Dios en su vida. El plan de Dios para su pueblo no es que viva en fracaso, no es que viva en derrota. El plan de Dios es para que usted viva de triunfo en triunfo. Pero la razón por la cual el cristianismo no puede vivir de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, es porque no han entendido que ocupan vivir bajo el poder de Dios. No podemos conquistar, y esto es porque no vivimos bajo el poder de Dios. Bien sencillo, ¿quiere saber si usted vive bajo el poder de Dios? ¿Le pidió a Dios hoy que le dé su poder? Cuando usted corre su autobús, da su clase, limpia pañales, es sugiere, cualquier cosa que haga aquí en la iglesia, le dice: Señor, no puedo hacer eso si no es con tu poder. Dios me habló a mí al leer esto. Eso es el arte de la predicación. Compartir lo que Dios te habla a ti. No buscar algo para usted. No, yo voy y busco en la Biblia algo para mí. Y Dios en su voluntad me da tiempos como este para compartir. Bien sencillo. Dios nos salvó. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Con un plan, un propósito. Nos amó, nos adoptó, borró nuestras rebeliones. Con el plan de mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Para poder hacer esto, vamos a ocupar el poder de Dios en nuestra vida, que está disponible para usted y para mí. Nuestras vidas están muchas veces frías. Pasan los años y el púlpito sigue caliente, la predicación sigue en fuego, pero su corazón sigue frío. Y es porque no ha aprendido a vivir bajo el poder de Dios.
Buscamos excusas, es que aquel me falló, es que aquel mira cómo es que mira lo que hizo aquel y mira la hipocresía de aquel, y excusas tras excusas. ¿Qué excusas les vas a dar a Dios cuando te diga, ¿sabes cuántos años duré en hacer la Biblia? Más de 1600 años. ¿Y tú me pones excusas? Yo te dejé todo mi consejo y me pones excusas de que no podías vivir una vida bajo el poder de Dios. Y es que yo sé, ¿verdad?, que los carismáticos han hecho muy buen trabajo en hacernos olvidar de una de las doctrinas más importantes de bautistas fundamentales, que es el poder de Dios. Y no queremos hablar del poder de Dios porque estamos hablando sobre cosas místicas o cosas sobrenaturales, cuando Dios todavía aún sigue haciendo cosas sobrenaturales con su pueblo que camina en su poder. Y me niego a lo que se dice que Dios no va a traer una vez más un avivamiento. Dios lo puede volver a hacer, puede volver a traer un avivamiento. Muchas personas pueden ser salvas, mucho pueblo puede ser avivado, y todo eso va a ser con el poder de Dios. Porque hasta donde sé y he escuchado la Biblia, la trompeta no ha sonado. Y aún estamos aquí, y ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para usted, para mí y para cualquiera que quiera agarrar esas verdades en la palabra de Dios. Y no va a haber pretexto, y no se va a poder poner enfrente en el tribunal de Cristo, acontecimiento primero que vendrá después del rapto, y me va a decir, yo no sabía qué hacer. Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi siervo? ¿Qué hiciste con todo lo que te dejé? Es que yo no sabía, Dios, que había un poder disponible para mí. No, ahí estaba. Y es más, hay evidencias. Muchos me creyeron y lo hicieron. Y le digo algo, usted y yo somos motivos de que alguien creyó que había un poder disponible para él. Muchos, si no es que más de la mitad, fueron alcanzados bajo el ministerio de autobuses en esta iglesia, porque había un hombre que creía que Dios podía hacer algo grande. Y usted todavía está aquí a causa de que ese hombre dijo, dame de tu poder, dame de tu poder. Leí su biografía. El pastor Yajayo se decía que se quedó por mucho tiempo en la tumba de su padre, pidiéndole a Dios por su poder, porque él decía que su padre se había ido al infierno. Decía, wow, se quedó tanto tiempo orando. Y después el pastor Kevin Wayne lo dijo. Sí, pastor Hayes pasó días en una tumba, abrazada de la tumba, pidiéndole a Dios, no me muevas de este lugar hasta que tu poder venga sobre mí. Porque ha habido hombres que sí lo han creído. Leí sobre un hombre llamado D.L. Moody, que estaban teniendo un servicio día domingo por la tarde, y dio su predicación y le dijo a las personas ahí, si quieres ser salvo, regresa la próxima semana y te vamos a decir cómo ser salvos. Se acabó el servicio y en esa noche comenzó uno de los incendios más grandes en todo el mundo. El incendio de la ciudad de Chicago. Hubo muchas personas que estuvieron en ese auditorio de D.L. Moody y no fueron salvos porque él dijo, regresen la próxima semana, sin saber que iba a ser su último día ahí, que iban a morir a causa del fuego que se levantó en esta ciudad. D.L. Moody dice su biografía que él piensa que Dios lo castigó a él y envió ese incendio a la ciudad de Chicago por haber dicho, venga la próxima semana. Él empezó a orar y fue a la ciudad de Nueva York. Y en la ciudad de Nueva York, en la avenida número 5, le dijo a Dios, ocupo de tu poder. Y como a las 2, 3 de la mañana, sintió que el poder de Dios vino a su vida. Y se dice que D.L. Moody, después del Señor Jesucristo, ha sido la persona aquí con los pies en la tierra que más almas han ganado para Cristo. Más de 2,000 personas. ¿Cuál era la diferencia? Mostraron las abundantes riquezas del cristianismo. Y las mostraron viviendo en el poder de Dios. Oh, hermano, pero es que tú estás hablando de pastores, de líderes, de evangelistas, de misioneros. No, le estoy diciendo a cualquier hijo de Dios el día de hoy que se agarre de estas verdades. Dios puede hacer grandes cosas. Si hubiera solamente uno, Dios pudiera rescatar tu matrimonio. Dios pudiera traer para atrás a tus hijos rebeldes. Dios pudiera traer a tus nietos que no quieren nada con Dios. Dios pudiera hacer algo grande si viviéramos en el poder de Dios. Había
una fiesta, un intercambio de regalos, y un hombre se esmeró, se esforzó para dar un buen regalo y estaba ansioso por mirar qué regalo iba a recibir él. Y llegó su tiempo y él vivía en una ciudad donde hacía mucho calor. Y su regalo eran unos guantes para la nieve. Y este hombre se decepcionó y dijo: ¿qué no se dan cuenta que vivimos en un lugar donde no hay nieve? ¿Por qué me regalan unos guantes para la nieve? Y agarró esos guantes y los aventó ahí en su casa en un lugar. Pasaron los meses, quizás los años, y recibió una llamada de su empresa. Le dijeron: hey, ocupamos que vayas a este estado, a esta ciudad, a hacer una reparación. Y le dijo: prepárate, que en ese lugar hace mucho frío. Y este hombre dijo: bueno, me prepare. Me regalaron unos guantes para la nieve. Y fue y agarró los guantes y estaba ahí, se los llevó. Cuando se los iba a poner, se dio cuenta que adentro donde iban los dedos, algo estaba estorbando. ¿Qué es esto? En cada dedo del guante había $100. Su regalo esa noche no habían sido los guantes de nieve, habían sido $1,000. Pero él, por no darse cuenta, los agarró, los aventó, se enojó y se fue. Y así estamos los cristianos. No nos estamos dando cuenta del poder que Dios tiene disponible para usted y para mí. Por eso no nos importa que un mundo se vaya al infierno. Por eso no nos importa que nuestros hijos no quieran nada con Dios. Es un poder. El mismo poder que resucitó a Cristo está disponible. La Biblia dice en Salmo 77:14: tú eres el Dios que hace maravillas. Dice: hiciste notorio en los pueblos tu poder. Porque el plan de Dios siempre ha sido mostrar a este mundo su poder. Dios quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia por medio de nosotros, pero eso no va a pasar si no es por medio de su poder, que está disponible para nosotros. No nomás disponible, vamos a Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Cuando llegue ahí, si confirma con un amén, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. No nomás está disponible, hermanos, ya está en nosotros. Ya está en todo aquel que es un hijo de Dios. La Biblia dice en Colosenses 2:11 y 12, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder no nomás está disponible, hermano, ya vive dentro de usted. Y hubo un tiempo, escucha esto, hubo un tiempo que ese poder estuvo en todo su apogeo. Lo conocemos como nuestro primer amor. Cuando no podíamos parar, cuando recién fuimos salvos y queríamos que todos nuestros familiares supieran lo que Dios había hecho en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo acababa de sellar nuestras vidas. Y junto con el Espíritu Santo llegaron muchas bendiciones, y ese fue el poder de Dios. Pero algo pasó. Ese poder se fue apagando. El mundo, el diablo hizo bien en desviarnos de ese poder que ya está en nosotros. Muchos accidentes, ¿verdad?, estamos provocando por estar en el ministerio y tratar de hacer algo para Dios sin el poder de Dios. Había alguien, ¿verdad?, que trabajaba en los trenes, y en aquel tiempo no sonaban los trenes como suenan cuando vienen el día de hoy, y no avisaban a la ciudad. Y el trabajo de este hombre era con una linterna grande ponerse y avisar a la ciudad que iba a pasar un tren. Y esa noche hubo un accidente, un carro, ¿verdad?, se puso con todo con el tren. Bueno, demandaron a la compañía del tren, fueron a la corte y le llamaron: pues ¿en qué fallamos? ¿Qué fue? Y le preguntaron a aquel hombre: ¿tú estabas ahí cuando iba a pasar el tren? Sí, yo estaba ahí. Ok, a esta cierta hora cuando fue el accidente, sí, yo estaba ahí. Y se fue este hombre de la corte y todo normal, y salió diciendo: qué bueno que no me preguntaron si había prendido la luz, la lámpara. Y nos reímos, ¿verdad? Pero es lo mismo que estamos provocando como cristianos: un montón de accidentes,
en la vida de otros porque nos ponemos a enseñar sin el poder de Dios. Testificamos sin el poder de Dios. Vamos y traemos gente, pero sin el poder de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios hace la obra de Dios sin el poder? Sí, las multitudes vienen por un tiempo, pero después se van. No crecen. No hay fruto que permanece. ¿Sabes por qué? Porque no hay el poder de Dios en la vida que están administrando a esas personas. Debería de incomodarnos, hermanos. No regresar a nuestros púlpitos en una clase de escuela dominical. No subirnos en nuestros autobuses o no hacer algo para Dios sin saber que el poder de Dios no está en nosotros. Pero ya como ya lo hacemos por rutina, ya lo hacemos como normal. Ya aprendimos cómo correr, ya aprendimos cómo crecer, ya aprendimos cómo hacer puro show. Y se nos olvida que para que eso tenga una eficiencia, una eficacia, se ocupa el poder de Dios. Nos apantallamos con números. Dios no se apantalla con números. Dios se apantalla cuando hay un pueblo que vive en el poder de Dios, en el poder de Él, y vidas son transformadas. El poder de Dios. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, dice en Salmos 106. Éxodo 9:16 dice: y a la verdad yo les he puesto para mostrar en ti mi poder. Lo que este mundo ocupa no es algo nuevo. Ocupa que el cristiano viva en el poder de Dios. A usted que le gusta criticar, le pregunto: ¿usted tiene el poder de Dios? A usted que se queja por todo, le pregunto: ¿usted tiene el poder de Dios? A usted que llena autobuses, ¿usted tiene el poder de Dios? A usted que tiene una clase escolar dominical grande, ¿usted tiene el poder de Dios? ¿Tiene el poder de Dios en su vida? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y que nos encuentre. Qué bendición sería viviendo en el poder de Dios. El solo hecho de entender todo lo que hemos recibido de Dios debería de ser una motivación para agradarle a Él, para vivir en su poder. Que no pase un día más sin que no anhelemos, no deseemos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vivir en el poder de Dios? Número 1, siendo lleno de la palabra de Dios. Efesios 1, versículo 9. Efesios 1:9 dice así, de la siguiente manera: dándonos a conocer, ya nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 17: para que Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. El pueblo de Dios no va a vivir en el poder de Dios cuando no se llene de este libro, que es la palabra de Dios. Esta es la fuente del poder de Dios, la Biblia. Si queremos, anhelamos, deseamos tener el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que acercarnos a este libro, acercarnos a la palabra de Dios. Pero yo le pregunto a usted: ¿usted leyó la Biblia el día de hoy? Si deseamos vivir con el propósito de ser llenos del poder, no hay otro libro del cual nos podemos alimentar que de la palabra de Dios. Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Ha deseado usted por las noches leer la palabra de Dios cuando se está revolcando en la cama y no sabe por qué? Es porque Dios dice: ven a buscarme. Y las verdades más hermosas en nuestras vidas, en los momentos más difíciles, ha sido cuando Dios nos ha levantado a propósito para que vayamos a la sala de nuestra casa y abramos nuestra Biblia y nos alimentemos de ella. Pero esos tiempos ya son historia. Se recuerda cuando tenía ese closet donde se encontraba con Dios y leía la palabra de Dios. Por cierto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual debemos hacer bien, estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Queremos el poder de Dios, pero no queremos la palabra de Dios. No nos queremos llenar. Es como si usted vive en una ciudad donde hay mucho humo. Si usted en todo el día, cuando sale de su casa, no se lava las manos, cuando llega a su casa va a dar cuenta que sus manos están sucias. Y no es porque tocó algo, es por la contaminación. Es por el mundo, es por la atmósfera. ¿Sabe? El cristiano el día de hoy vive en un lugar contaminado, sucio.
Todos los días tenemos que ir a un mundo que nos quiere corromper. Y es lamentablemente que el cristiano no se está limpiando su vida, su corazón con la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si usted durara días, meses sin bañarse después de venir al trabajo? Apestaría, ¿verdad que sí? Espiritualmente hablando, ¿cómo crees que apestamos el día de hoy? Porque no hemos pasado tiempo en la palabra de Dios. Somos buenos para juzgar, para criticar, eso es fácil aprender, pero no hemos aprendido a amar este libro, amar la palabra de Dios. Dios nos ha dado la bendición de tener un niño, ¿verdad?, de un mes y unos días. Y cuando él llora por las noches, llora con una desesperación porque tiene hambre. Y estás alistando la botella y alistándolo a él. Y ustedes saben, los que tienen bebés. Y mira la desesperación de ese niño, cómo está temblando y llorando. ¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿No dice la Biblia en Pedro que así como niños recién nacidos tenemos de desear la leche, el alimento espiritual no adulterado? Mira, muchos venimos a la iglesia y ni Biblia traemos. No la vas a hacer. No vas a poder mostrar las evidencias abundantes de la gracia de Dios, y mucho menos vas a poder vivir en el poder de Dios. Y vas a llegar al cielo y te vas a arrepentir. Pero ahorita estás en una oportunidad para amar este libro. Número 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer para vivir en el poder de Dios? Amar este libro. Y número 2, dejar al Espíritu Santo que nos controle. Solo será por medio de la persona del Espíritu Santo que podemos vivir con el poder de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:13 ahí en el mismo contexto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo nos ha ¿qué? Sellado, que son las arras de nuestra herencia, que vive en nosotros. Pero le digo algo, el día de hoy el cristiano no habla con el Espíritu Santo. Ignora al Espíritu Santo por completo. No le pide al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ayude, que lo proteja en esta situación, en este día. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a saber cómo todo debe estar en control. Todo bien planeado, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Lo ignoramos. Muchos cristianos estamos como en Hechos 19:2. Les preguntaron, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído del Espíritu Santo. Cuando ya estábamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, pues muchos cristianos así estamos. No hablamos con el Espíritu Santo, no pasamos tiempo con Él, no le damos que nos consuele, no le ayudamos que Él sea nuestro intercesor, no pasamos tiempo con Él. ¿Usted habló hoy con el Espíritu Santo? Cuando se levantó en la mañana le dijo, Espíritu Santo, tú me conoces, Dios te mandó a mi vida porque tú sabes lo que Dios quiere para mi vida y tú sabes lo que a mí no merezco para que no viva en el plan de Dios. Espíritu Santo, me hago a un lado, guíame, protégeme y llévame bajo tu dirección. Estaba dando clases en el instituto, eran como las 11 de la noche, unos estudiantes, ¿verdad?, que tenían algunas preguntas sobre Biblia. Y estábamos tratando de ayudarlos a ellos. Y me texta a mi esposa, me dice, hey, no te tardes, le faltan pañales a la niña. Y yo estaba bien desesperado. Le dije, muchachos, se acabó la clase, se fue, bye bye, ya nos vamos. Entonces me salí y se cerró todo aquí el edificio. Y me di cuenta que no tenía llaves para el carro. Y estaba con la presión, mi esposa me va a pegar, ¿verdad? Llegando, ¿verdad?, los pañales. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Van a cerrar la tienda. Y le hablé a un hermano, ayúdame, ven y ábreme la iglesia para que pueda sacar mi carro, ¿verdad? Y irme en mi carro. Y ya iba en mi carro a las 11:30, todo lo que daba para que no cerraran la tienda. Y llego y la tienda estaba cerrada, con un montón de patrullas alrededor, ambulancias ahí. No, ¿sabes qué pasó? Alguien había asaltado la tienda, habían herido a alguien con bala. Y yo me puse a pensar, si yo me hubiera ido y las llaves no se me hubieran quedado ahí dentro, yo hubiera estado ahí dentro ese mismo tiempo. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que a pesar de lo cabezones que somos y lo ignoramos a Él, todavía nos ayuda y nos guía. ¿Quieres el poder de Dios? Entrégale tu vida al Espíritu Santo y deja que Él te guíe. ¿Quieres el poder de Dios en tu vida? Efesios 3:14. Efesios 3:14.
Si vamos a mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios, va a ser por medio del poder de Dios. Y para que ese poder more en nosotros, tenemos que, número uno, vivir llenos de la palabra de Dios. Cada día no te vayas a dormir, es más, no te vayas al trabajo sin primero no leer la Biblia. Si vamos a vivir llenos del poder de Dios, vamos a ser unas personas creyentes que le vamos a dar una completa autoridad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 3, versículo 14 de Efesios 3 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os deje conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. La Biblia dice en Salmo 62:11: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto: de Dios es el poder. La única manera como vamos a obtener el poder de Dios es pidiéndole a Dios por su poder. Y eso va a ser por medio de la oración. La oposición de los discípulos, de los apóstoles, era difícil. Perseguidos, hermanos. Lo que usted y yo pasamos es como un juego de niños para ellos, yo creo, el día de hoy. Nuestras persecuciones, ¿verdad? El día de hoy es porque mi esposa no me planchó las líneas como quería y no voy a ir a ganar almas. Es gracioso a lo que ellos pasaron. Pero miramos en la historia de la Biblia, en Hechos, 3,000 se añadían siendo salvos, 5,000 se añadían, un montón de gente siendo salvo en un periodo bien corto. ¿Sabes cuál era la clave? Y perseveraban en la oración. ¿Sabes a qué le atribuían su éxito los apóstoles y los miembros de la primera iglesia bautista en Jerusalén? A la oración. Dios no va a hacer nada en su vida y en mi vida si no aprendemos a tener una vida de oración. La oración va a ser la llave que va a abrir los tesoros más hermosos, que es el poder de Dios para nosotros. Una de las cosas más grandes el día de hoy es que hubiera alguien que se consagrara a Dios, que le pidiera a Dios por su poder. Que solamente hubiera alguien, solamente uno, no importa niño, joven, pero que haya entendido esto, le pida a Dios por su poder. Viva lleno de la Biblia. Viva allí siendo lleno por el Espíritu Santo, guiado por Él, y viva una vida de oración. Lo que Dios pudiera hacer en esta nación. Lo que Dios pudiera hacer en la vida de esa persona. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo leí esto, yo pensé en mí. Y dije, yo ocupo el poder de Dios. No la voy a hacer sin el poder de Dios. Mira, aquí hay 2 tipos de personas el día de hoy. Los que van a seguir igual y así resuciten los grandes hombres de Dios y te prediquen y te griten. Usted va a seguir igual. O los que van a decir, Señor, perdóname por no pedirte de tu poder y no vivir con tu poder. Vamos a orar, querida iglesia.